Los 3 caballos estaban silenciosos en el polvo de la mañana. Sacos de arpillera atados fuertemente sobre sus cabezas como hombres condenados esperando la ejecución. Silas Ward había visto muchas cosas extrañas en sus 43 años trabajando en la frontera, pero nada como esto. El traidor Boone Carter se movía nervioso junto a su carreta, el jugo de tabaco manchando sus dientes amarillos mientras escupía en la tierra. Su ropa olía a whisky barato y desesperación, del tipo que se aferra a hombres que han tomado demasiadas malas decisiones y se están quedando sin tiempo para tomar buenas. ¿Por qué los sacos?, preguntó Silas, sus manos curtidas descansando sobre el poste de la cerca que separaba su propiedad del polvoriento sendero, donde Carter había detenido su carreta. Los ojos de Carter se desviaron, enfocándose en algo en la distancia que no estaba allí. Los caballos se asustan mucho, no se calman sin ellos. Han estado así desde que los conseguí del último dueño. El caballo del medio, un pinto con marcas distintivas visibles en sus patas, pateó una vez contra el suelo de la carreta. Algo en la forma en que se movía, el ángulo particular de su postura, hizo que el pecho de Silas se apretara con una sensación que no podía nombrar. Era como intentar recordar una canción que escuchaste en la infancia, pero de la que solo podías recordar la melodía. ¿Qué les pasó?, presionó Silas, acercándose a la carreta a pesar de que cada instinto le decía que se alejara. «Ataque indio», dijo Carter rápidamente, las palabras saliendo como agua a través de una presa rota. Todo el rancho ardió. Estos 3 fueron los únicos sobrevivientes. El dueño no lo logró. Silas estudió el rostro del hombre, notando cómo su ojo izquierdo temblaba cuando hablaba, cómo sus dedos tamborileaban contra su pierna en un ritmo nervioso. 20 años lidiando con vagabundos y traidores le habían enseñado a leer las señales de un hombre que cargaba secretos pesados. El caballo pinto se movió de nuevo, y esta vez Silas vio algo que le heló la sangre. Allí, apenas visible bajo el borde del saco de arpillera, había un pequeño parche de pelaje blanco en forma de luna creciente. Su corazón comenzó a latir contra sus costillas como un pájaro enjaulado desesperado por la libertad. ¿Cuánto? Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas. Los ojos de Carter se iluminaron con el brillo hambriento de un hombre que acaba de atrapar un pez más grande de lo que esperaba. Bueno, estos no son caballos comunes, bien entrenados, son de buena raza. Estaba pensando en unos 200 por el lote. $200 era más dinero del que Silas había gastado en cualquier cosa en sí. Era suficiente para arreglar su tejado, comprar provisiones para el invierno, tal vez incluso contratar ayuda para la recolección de primavera. Pero algo más profundo que la lógica lo impulsaba ahora. Algo que sentía como el destino extendiendo sus dedos de hierro para agarrarlo por la garganta. «Los tomaré», dijo. Las palabras se sentían tanto extrañas como inevitables en su lengua, mientras Carter comenzaba a desatar a los caballos de su carreta, sus manos temblando ligeramente con lo que podría haber sido emoción o miedo. Silas no podía deshacerse de la sensación de que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría todo lo que creía saber sobre su pasado. La marca en forma de luna creciente en ese caballo pinto había desencadenado algo profundo en su memoria, algo enterrado bajo años de intentar olvidar. Pero lo que encontraría bajo esos sacos de arpillera sería mucho más devastador de lo que podría haber imaginado. Carter cargó a los caballos en el corral de Silas con la urgencia de un hombre tratando de escapar de su propia sombra. Sus movimientos eran bruscos y nerviosos, como alguien que sabía que estaba siendo observado por ojos que no podía ver. Cada pocos segundos miraba hacia el horizonte como si esperara que jinetes llegaran galopando desde la cresta. ¿Estás seguro de que no quieres saber sus nombres?, preguntó Carter mientras aseguraba la última cuerda, pero su tono sugería que esperaba que la respuesta fuera «No». «Lo descubriré yo mismo», respondió Silas, contando los billetes de su billetera de cuero. Cada billete de $20 se sentía más pesado que el anterior, representando meses de ahorro cuidadoso y sacrificio. En el momento en que el dinero cambió de manos, la actitud de Carter cambió. La energía nerviosa que había estado tensa en sus hombros se liberó de repente, y se dirigió a su carreta con pasos rápidos y decididos de un hombre que acababa de pasar una carga a alguien más. «Una cosa más», gritó Carter mientras subía al asiento de su carreta. «No les quites los sacos de inmediato. Dales tiempo para que se asienten. Tal vez un día o dos». Antes de que Silas pudiera preguntar qué quería decir, Carter había chasqueado las riendas y ya estaba desapareciendo por el sendero en una nube de polvo,
su carreta alejándose más rápido de lo que parecía necesario para un hombre sin un lugar urgente a donde ir. Silas se quedó solo en su corral, estudiando a los 3 caballos que ahora le pertenecían. Estaban perfectamente inmóviles, con las cabezas cubiertas, pareciendo centinelas silenciosos que guardaban secretos que no estaba seguro de querer descubrir. El caballo pinto con la marca en forma de luna creciente estaba ligeramente separado de los otros 2. Su postura, de alguna manera familiar a pesar de los años que habían pasado. Mientras el sol de la tarde comenzaba a descender, la curiosidad de Silas creció más allá de la simple curiosidad. Era como si fueran piezas de un rompecabezas que había estado intentando resolver durante 15 largos años. Los otros 2 caballos eran una yegua castaña y un semental negro, ambos mostrando signos de buena cría a pesar de su condición actual. Sus pelajes estaban opacos por el descuido, y podía ver quemaduras de cuerda viejas alrededor de sus patas donde habían sido atados demasiado fuerte durante demasiado tiempo. Pero aún era el caballo pinto el que captaba su atención. Esa marca en forma de luna creciente tiraba de recuerdos que había enterrado tan profundamente, que casi se había convencido de que no eran reales. Con la llegada de la noche, Silas tomó una decisión. La advertencia de Carter resonaba en su mente, pero la necesidad de saber se había convertido en un hambre dolorosa que ya no podía ignorar. Se acercó al caballo pinto lentamente, hablando en los tonos bajos y calmantes que había aprendido de su padre hace tantos años. «Tranquilo ahora», susurró, alcanzando la cuerda que sostenía el saco de arpillera en su lugar. «Veamos quién eres realmente». Sus dedos trabajaron en el nudo, que estaba atado más fuerte de lo necesario, como si quien lo hubiera asegurado quisiera asegurarse de que no se soltara accidentalmente. Cuando la cuerda finalmente cedió y el saco comenzó a deslizarse, Silas sintió su corazón latiendo contra su pecho. La arpillera cayó, revelando un rostro que lo golpeó como un golpe físico. El caballo pinto lo miró con un ojo oscuro y otro azul, una marca tan distintiva que no podía haber error. Pero fue la cicatriz que corría desde justo encima del ojo azul hasta el hocico del caballo, lo que hizo que Silas retrocediera tambaleándose, su respiración llegando en jadeos cortos y agudos. Conocía esa cicatriz, estuvo allí cuando ocurrió. Este era Zeke, el caballo que había pertenecido a su hermano Marcus hace 15 años. El caballo que se suponía había muerto en el incendio que se llevó todo lo que Silas había amado. Silas se desplomó contra la cerca del corral, sus piernas de repente incapaces de sostener su peso. Zeke estaba frente a él, más viejo y lleno de cicatrices, pero inconfundiblemente vivo, mirándolo con esos ojos dispares que habían perseguido sus sueños durante 15 años. Las orejas del caballo se inclinaron hacia adelante con reconocimiento, y dio un paso tentativo hacia Silas, bajando la cabeza de la misma manera gentil que solía hacer cuando Marcus lo cepillaba después de un largo día. «Se supone que estás muerto», susurró Silas, su voz quebrándose en las palabras. «Me dijeron que todos se quemaron». Los recuerdos lo inundaron como una riada rompiendo una presa. Marcus riendo mientras entrenaba a Zeke para responder a comandos de silbido. La forma en que el caballo seguía a su hermano por el rancho como un perro devoto. La mañana en que Silas salió a revisar la cerca del norte, dejando a Marcus atrás para atender a un ternero enfermo. El humo que había visto elevarse desde la dirección de su hogar mientras regresaba galopando, empujando a su propio caballo al límite. Para cuando llegó, todo eran cenizas y brasas, la casa, el granero, el corral donde debería haber estado Zeke. El cuerpo de Marcus fue encontrado cerca del pozo, y el sheriff le había dicho que todos los caballos habían perecido en el incendio del granero. No había razón para dudarlo, ninguna razón para investigar más a fondo lo que todos asumieron fue un trágico accidente. Pero ahora, mirando los ojos familiares de Zeke, Silas se dio cuenta de que alguien le había mentido. Alguien había tomado los caballos. Y si habían tomado los caballos, tal vez el incendio no había sido un accidente después de todo. Zeke estiró su cuello hacia adelante, tocando suavemente el hombro de Silas con su hocico en un gesto tan familiar que hizo que el pecho de Silas doliera con 15 años de dolor reprimido. El caballo lo recordaba. Recordaba el vínculo que habían compartido a través de Marcus. «¿Quién te hizo esto, pequeño?», preguntó Silas, pasando su mano por el cuello de Zeke, sintiendo las nuevas cicatrices que contaban historias de dificultades y maltrato. «¿Quién te quitó de nosotros?». Como si respondiera a su pregunta, Zeke giró la cabeza hacia los otros 2 caballos, aún de pie con sus sacos de arpillera en su lugar.
El corazón de Silas comenzó a latir con fuerza cuando una terrible posibilidad se le ocurrió. Si Zeke estaba aquí, si Zeke había sobrevivido, entonces tal vez se acercó primero a la yegua castaña, sus manos temblando mientras trabajaba en la cuerda que sostenía su saco. El nudo estaba apretado, deliberadamente, y mientras finalmente cedía contuvo la respiración. La cabeza de la yegua emergió, y Silas sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. Belle, la yegua de cría premiada de Marcus, el caballo que había planeado usar para iniciar su propia línea de sangre. Ahora era mayor, su pelaje mostrando gris alrededor del hocico, pero esos ojos marrones inteligentes eran inconfundibles. Ella relinchó suavemente cuando lo vio, un sonido que lo atravesó como una cuchilla. Con manos temblorosas, Silas se acercó al semental negro. Ya sabía lo que encontraría, pero saberlo no lo hizo más fácil cuando la orgullosa cabeza de Thunder emergió de debajo de la arpillera. El semental que Marcus había pasado 3 años domando, el caballo que valía más que todo lo demás en su rancho combinado. Los 3 caballos, los 3 animales más preciados de Marcus, estaban en su corral 15 años después de que se suponía que habían muerto. Alguien los había robado la noche del incendio. Alguien que había dejado que Silas creyera que estaban muertos mientras el asesino de Marcus caminaba libre. Mientras el sol comenzaba a ponerse detrás de las montañas, proyectando largas sombras a través del rancho, Silas hizo una promesa a la memoria de su hermano y a los 3 caballos que finalmente habían encontrado su camino a casa. Iba a descubrir quién había hecho esto, y los haría pagar. Pero primero, necesitaba averiguar cómo Boone Carter había conseguido esos caballos, y por qué. Silas se apoyó contra un poste de la cerca, despertándose sobresaltado cada vez que uno de los caballos se movía, aterrorizado de que todo esto fuera un sueño elaborado, y que al despertar los encontraría desaparecidos de nuevo. Cuando amaneció sobre las montañas, pintando el cielo en tonos dorados y rosados, Silas escuchó el sonido de cascos acercándose. Un jinete solitario venía por el sendero, moviéndose a un ritmo constante que sugería propósito más que urgencia. Silas se puso de pie, su mano moviéndose instintivamente hacia el rifle que había apoyado contra la cerca durante la noche. El jinete era una mujer, se dio cuenta al acercarse. Montaba su caballo con la confianza fácil de alguien que había nacido en la silla, su cabello oscuro recogido bajo un sombrero gastado. Había algo familiar en la forma en que se conducía, algo que tiraba de los bordes de su memoria. Ella se detuvo al borde de su propiedad, estudiándolo con ojos agudos y calculadores. ¿Eres Silas Ward? Depende de quién lo pregunte, respondió, sin apartar la mano de su rifle. Me llamo Mercy Whitmore, dijo desmontando en un movimiento fluido. He estado rastreando a esos caballos durante mucho tiempo. El nombre lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Mercy Whitmore, la prometida de Marcus, la mujer que desapareció 3 días después del funeral, dejando solo una nota diciendo que no podía soportar quedarse en un lugar con tantos recuerdos. Silas había intentado encontrarla, ofrecerle el consuelo que pudiera, pero ella había desaparecido tan completamente como si la tierra se la hubiera tragado entera. Era mayor ahora, las suaves curvas de la juventud reemplazadas por el músculo magro de alguien que había vivido duramente. Su rostro estaba curtido por el sol y el viento, y había una dureza en sus ojos que no estaba allí hace 15 años, pero era definitivamente ella. Mercy. El nombre se sintió extraño en su lengua después de tanto tiempo. Pensé que estabas... Te busqué después de Marcus. Lo sé, dijo ella, su voz cargada de un peso que hablaba de viejo dolor y nuevo propósito. Tenía cosas que necesitaba hacer. Cuando vio a Zeke, su compostura se quebró por un momento, y Silas captó un destello del dolor que había estado cargando todos estos años. Entonces, ¿los encontraste?, dijo suavemente. Esperaba llegar aquí primero. ¿Sabías que estaban vivos? La voz de Silas era afilada con acusación. ¿Lo sabías y nunca me lo dijiste? Mercy se volvió para enfrentarlo, y él vio que su mano descansaba en la empuñadura de una pistola enfundada en su cadera. Solo lo descubrí hace 6 meses. He estado rastreando al hombre que los tomó desde entonces. Boone Carter sacudió la cabeza. Carter es solo un intermediario. Un cobarde que mueve caballos robados para hombres demasiado importantes para ensuciarse las manos. El hombre que realmente los tomó, el que mató a Marcus, ha estado usando estos caballos para criar su propio ganado durante 15 años. ¿Quién? La palabra salió como un gruñido. El sheriff Rollins. El nombre golpeó a Silas como un relámpago. El sheriff Tom Rollins.
el hombre que investigó la muerte de Marcus, el hombre que le dijo que todos los caballos habían muerto en el incendio, el hombre que cerró el caso después de 3 días, declarándolo un accidente causado por una lámpara volcada. Rollins ha estado dirigiendo una red de robo de caballos durante años, continuó Mercy. Apunta a ranchos aislados, toma el mejor ganado y quema las evidencias. Cuando las familias vienen buscando sus animales, él es a quien reportan. El que les dice que sus caballos están muertos. Silas sintió una rabia creciendo en su pecho que llevaba 15 años gestándose. ¿Tienes pruebas? Tengo un testigo. Un hombre que solía trabajar para Rollins y que finalmente está listo para hablar. Pero necesitamos a esos caballos como evidencia. Zeke aún tiene la marca de Rollins escondida bajo su pelaje de invierno, cubierta por pelo que ha sido cuidadosamente mantenido para ocultarla, como si entendiera de qué estaban hablando. Zeke se acercó a la cerca, apoyando su cabeza contra el hombro de Silas. El contacto era tanto reconfortante como desgarrador, un recordatorio de todo lo que le habían robado. «Hay algo más», dijo Mercy, su voz bajando a apenas un susurro. «Algo sobre la noche en que Marcus murió que necesitas saber». Pero antes de que pudiera continuar, el sonido de múltiples caballos acercándose al galope llegó a sus oídos. Silas contó al menos 6 jinetes, moviéndose rápido y con fuerza hacia su rancho. «Nos encontraron», dijo Mercy, su mano ahora aferrando completamente su pistola. Rollins debe haber sabido que Carter vendió los caballos. Cuando los jinetes coronaron la colina, Silas pudo distinguir la estrella distintiva prendida en el chaleco del jinete principal. El propio sheriff Rollins venía. Y no estaba solo. El sheriff Tom Rollins cabalgó hacia el rancho de Silas como un hombre que poseía todo lo que sus ojos podían ver. Era más grande de lo que Silas recordaba, su barriga tensando su chaleco. Pero sus ojos eran del mismo gris frío que lo había mirado al otro lado de la tumba de Marcus hace 15 años, y había mentido sobre cómo murió su hermano. Detrás de él cabalgaban 5 ayudantes, todos armados, todos observando a Silas y Mercy, con el enfoque depredador de lobos, rodeando a una presa herida. Silas reconoció a 2 de ellos de la ciudad, pero los otros 3 eran extraños con rostros duros de hombres que mataban por dinero en lugar de por justicia. «Vaya, vaya», dijo Rollins, desmontando con la pesada confianza de un hombre que nunca había dudado de su propia autoridad. «Silas Ward, ha pasado mucho tiempo desde que hablamos». «No lo suficiente», respondió Silas, su mano aún descansando sobre su rifle. La mirada de Rollins se desplazó al corral, donde los 3 caballos estaban alertas y nerviosos, sintiendo la tensión en el aire. Su rostro palideció cuando los vio descubiertos, sus marcas distintivas, claramente visibles a la luz de la mañana. «Esos son unos caballos de buen aspecto, Silas», dijo Rollins, su voz cuidadosamente controlada. «¿De dónde los sacaste?» «Los compré de un comerciante ayer. Tengo la factura de venta en mi bolsillo si quieres verla». «Me temo que ha habido un error», dijo Rollins, acercándose al corral. «Esos caballos fueron reportados como robados de un rancho al sur de aquí. Tendré que llevármelos de vuelta a su legítimo dueño». Mercy dio un paso adelante, su mano ahora abiertamente aferrando su pistola. «Qué curioso, sheriff. Verás, he estado rastreando a estos caballos en particular durante meses, y sé exactamente quién es su legítimo dueño». Los ojos de Rollins se entrecerraron mientras estudiaba su rostro, y Silas vio el momento en que la reconoció. «Mercy Whitmore, pensé que habías aprendido a no meterte en los asuntos de otros». «Este es mi asunto», respondió ella. «Lo ha sido desde que asesinaste a Marcus Ward y robaste sus caballos». Uno de los ayudantes desconocidos comenzó a desenfundar su arma, pero Rollins levantó una mano para detenerlo. «Esa es una acusación seria, señorita Whitmore. ¿Tienes alguna prueba para respaldar esas palabras?» «Tengo un testigo», dijo Mercy. «Alguien que estuvo allí esa noche. Alguien que te vio incendiar ese granero después de que ya habías sacado a los caballos». «Los testigos pueden ser poco fiables», dijo Rollins con una sonrisa fría. «A veces recuerdan cosas que nunca pasaron. A veces tienen accidentes antes de que puedan testificar». La amenaza flotaba en el aire como el humo de un cañón de pistola. Silas sintió su dedo apretarse en el gatillo de su rifle, pero estaba en desventaja numérica 6 contra 2, y los caballos estaban demasiado expuestos en el corral. Si comenzaba un tiroteo, Zeke y los otros podían morir en el fuego cruzado. «Te diré que», continuó Rollins, su voz adoptando la falsa razonabilidad de un hombre que ya había decidido cómo iba a terminar esto. «¿Por qué no se alejan ambos de esto? Olviden a estos caballos. Olviden cualquier fantasía que hayan inventado sobre el pasado
y todos se van a casa sanos. ¿Y si no lo hacemos?, preguntó Silas. La sonrisa de Rollins se amplió, mostrando dientes amarillentos por el tabaco y la corrupción. Bueno, entonces tendría que arrestarlos a ambos por robo de caballos. ¿Y sabes lo peligroso que puede ser transportar prisioneros por terreno accidentado? Los accidentes ocurren, la gente se cae por acantilados, es atacada por animales salvajes, a veces simplemente desaparece por completo. Detrás de él, sus ayudantes se desplegaron en un semicírculo suelto, sus manos descansando sobre sus armas. Estaban posicionados para tener tiros claros tanto a Silas como a Mercy, pero también a los caballos si llegaba a eso. «Te doy un minuto para decidir», dijo Rollins, sacando su reloj de bolsillo con precisión teatral. «Después de eso, lo haremos por las malas». Mercy captó la mirada de Silas y le dio un asentimiento casi imperceptible hacia el granero detrás de ellos. Tenía un plan, pero requeriría un tiempo perfecto y mucha suerte. Mientras Rollins contaba los segundos, Silas se dio cuenta de que estaban a punto de descubrir si 15 años de dolor y rabia serían suficientes para superar a 6 hombres armados y al corrupto hombre de la ley que había destruido todo lo que había amado. El reloj de bolsillo se cerró con un sonido como el de una tapa de ataúd. «Se acabó el tiempo», dijo Rollins, y alcanzó su arma. El primer disparo vino de la pistola de Mercy, derribando al ayudante más cercano al corral antes de que nadie más pudiera reaccionar. Silas se lanzó detrás de un abrevadero, su rifle disparando 2 veces en rápida sucesión, derribando a otro de los hombres de Rollins antes de que los disparos de respuesta comenzaran a llegar rápidos y mortales. Las balas astillaron la madera del abrevadero, enviando astillas volando por el aire como avispas enfurecidas. Detrás de él, Silas podía escuchar a los caballos encabritándose y relinchando de terror, sus cascos resonando contra la cerca del corral mientras intentaban escapar del caos que estallaba a su alrededor. Mercy había llegado al granero, usando sus gruesas paredes como cobertura mientras devolvía el fuego con precisión mortal. Había aprendido a disparar en algún momento en los 15 años desde la muerte de Marcus, y era buena, muy buena. «Deberías haber aceptado el trato, Ward», gritó Rollins desde detrás de su propia cobertura cerca de la casa del rancho. «Ahora ambos van a morir, y esos caballos seguirán siendo míos». Silas arriesgó un vistazo sobre el abrevadero, y vio a uno de los ayudantes intentando rodear hacia el granero donde Mercy estaba atrincherada. Ajustó su puntería y apretó el gatillo, viendo al hombre girar y caer antes de que pudiera alcanzar su objetivo. Pero las probabilidades aún estaban en su contra. Rollins y 2 ayudantes seguían vivos, y tenían mejores posiciones con campos de tiro más claros. Peor aún, Silas se estaba quedando sin municiones, y podía ver que uno de los hombres de Rollins intentaba acercarse al corral donde podría usar a los caballos como ventaja. Fue entonces cuando Zeke hizo algo que llenó el corazón de Silas de orgullo y dolor. El caballo pinto marcado pero no roto, se alzó sobre sus patas traseras y bajó sus cascos delanteros con fuerza sobre el pestillo de la puerta del corral. La puerta se abrió de golpe y los 3 caballos salieron corriendo al patio del rancho. Pero en lugar de huir hacia las colinas como cualquier animal sensato habría hecho, Zeke giró y cargó directamente contra el ayudante que había estado intentando llegar al corral. El grito del hombre se cortó cuando 1500 libras de caballo enfurecido lo hicieron volar, su arma girando en el polvo. Thunder y Bale siguieron el ejemplo de Zeke, sus instintos de supervivencia superados por una lealtad más profunda hacia los hombres que alguna vez los cuidaron. Dispersaron a los ayudantes restantes, obligándolos a buscar cobertura y desbaratando su ataque coordinado. En la confusión, Mercy hizo su movimiento. Corrió desde el granero hacia la casa del rancho, disparando mientras corría. Uno de sus disparos alcanzó a Rollins en el hombro, haciéndolo girar y enviando su propio disparo al aire. Silas aprovechó el momento y cargó hacia adelante, su rifle vacío, pero su rabia proporcionándole toda el arma que necesitaba. Tacleó al ayudante restante antes de que el hombre pudiera apuntar su arma, y cayeron con fuerza en la tierra, rodando y luchando por el control del arma. El ayudante era más joven y fuerte, pero Silas tenía 15 años de furia acumulada impulsándolo. Logró poner sus manos alrededor del cuello del otro hombre justo cuando Mercy apareció sobre ellos, su pistola apuntando a la cabeza del ayudante. «Ya es suficiente», dijo en voz baja. El ayudante se quedó inmóvil y Silas se apartó jadeando por aire. A su alrededor, el patio del rancho estaba lleno de cuerpos y casquillos de bala gastados.
4 de los hombres de Rollins estaban muertos y el propio sheriff estaba sentado, apoyado contra la pared de la casa del rancho, sujetando su hombro herido y mirándolos con un odio no disminuido. ¿Creen que esto cambia algo?, gruñó Rollins, la sangre filtrándose entre sus dedos. ¿Creen que matar a mis chicos los hace héroes? Tengo más hombres, más recursos. Los cazaré como a los animales que son. Mercy caminó hacia donde él estaba sentado y se agachó a su lado, su pistola nunca vacilando. Ahí es donde te equivocas, Tom, porque no solo traje un testigo para testificar contra ti, traje pruebas. Sacó un diario de cuero de su alforja, sus páginas llenas de entradas manuscritas. Esto pertenecía a tu antiguo socio, Jake Morrison, el que tuvo ese accidente conveniente el año pasado cuando comenzó a tener conciencia. Resulta que llevaba registros detallados de cada rancho que atacaste, cada caballo que robaste, cada familia que destruiste. El rostro de Rollins palideció mientras ella hojeaba las páginas. Nombres, fechas, ubicaciones, incluso bocetos de los caballos y sus marcas distintivas, incluyendo estos 3 robados de Marcus Ward la noche que lo asesinaste. No puedes probar que maté a nadie, dijo Rollins, pero su voz había perdido la confianza anterior. De hecho puedo, respondió Mercy, porque Jake estaba observando desde la cresta esa noche. Te vio disparar a Marcus por la espalda cuando intentó detenerte de llevarte los caballos. Te vio arrastrar el cuerpo al pozo y prender el fuego para cubrir tus huellas. Se puso de pie, alzándose sobre el sheriff herido. La única razón por la que Jake nunca habló antes fue porque tenías poder sobre él. Su hijo trabajaba para ti, y tenía miedo de lo que pasaría si hablaba. Pero su hijo murió de fiebre el invierno pasado y la conciencia de Jake finalmente lo venció. Me lo contó todo antes de morir. Todo, Tom. Y se aseguró de que hubiera copias de este diario en 3 lugares diferentes, por si algo le pasaba. Los hombros de Rollins se hundieron en derrota. 15 años de corrupción y asesinato finalmente lo alcanzaban. Y él lo sabía. Mientras el sol subía más alto en el cielo, Silas estaba en su corral con Zeke, Thunder y Belle, viendo a Mercy atar a Rollins a su propio caballo para el viaje a la capital territorial. La justicia finalmente estaba al alcance, pero había llegado a un precio que nunca podría ser realmente pagado. 3 días después, Silas estaba frente a la tumba de Marcus por primera vez desde el funeral. La simple cruz de madera había soportado 15 duros inviernos, sus letras talladas apenas visibles bajo capas de polvo arrastrado por el viento y el tiempo. Pero Silas aún podía distinguir el nombre de su hermano, y eso era suficiente. Mercy estaba a su lado, su mano descansando suavemente sobre su hombro. Habían regresado de la capital territorial esa mañana, donde el sheriff Rollins había confesado todo a cambio de una vida en prisión en lugar de la soga del verdugo. El diario de Jake Morrison había proporcionado toda la evidencia que el juez territorial necesitaba, y la noticia ya se estaba extendiendo a otros condados sobre ranchos que habían sufrido incendios misteriosos a lo largo de los años. Él habría estado orgulloso de ellos, dijo Mercy suavemente, señalando hacia el corral, donde Zeke, Thunder y Belle pastaban pacíficamente bajo el sol de la tarde. La forma en que lucharon por ti ayer, Marcus siempre dijo que tenían más corazón que cualquier caballo que hubiera conocido. Silas se arrodilló y puso su mano en la tierra calentada por el sol sobre la tumba de su hermano. Lo siento, tomó tanto tiempo, susurró. Debería haber sabido que no habrías volcado una lámpara. Eras demasiado cuidadoso para eso. No podías saberlo, dijo Mercy. Rollins fue astuto para cubrir sus huellas. Si Jake no hubiera guardado ese diario, si no hubiera desarrollado una conciencia en sus últimos días, la verdad podría no haber salido nunca. Permanecieron en un silencio cómodo por un largo momento, observando a los caballos que finalmente habían regresado a casa. Zeke levantó la cabeza y miró en su dirección, esa marca distintiva en forma de luna creciente captando la luz. La cicatriz sobre su ojo azul se había desvanecido con los años, pero aún estaba allí, un recordatorio de la noche en que todo cambió. ¿Qué harás ahora?, preguntó Silas. Mercy estuvo callada tanto tiempo que pensó que no respondería. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. He estado huyendo durante 15 años, Silas. Huyendo de los recuerdos, del dolor, de la vida que Marcus y yo debíamos tener juntos. Estoy cansada de huir. Se volvió para enfrentarlo. Y él vio algo en sus ojos que no había estado allí desde antes de la muerte de Marcus. ¿Esperanza? Tal vez, o al menos la posibilidad de ella. Este rancho necesita trabajo, continuó. Esos caballos necesitan cuidado adecuado. Y tú, necesitas a alguien que entienda lo que has perdido, lo que has encontrado. Silas sintió
que algo se aflojaba en su pecho. Un nudo de dolor y soledad que había estado apretado durante 15 años. ¿Estás pidiendo quedarte? Estoy preguntando si crees que a Marcus le importaría compartir sus caballos con la mujer que lo amó. Silas miró hacia la tumba, luego a los 3 caballos pastando en el corral, luego al rostro curtido de Mercy con su mezcla de tristeza y fuerza. Marcus siempre había sido el que tenía las respuestas fáciles, el que podía ver el camino correcto hacia adelante, incluso cuando todo parecía desesperado. Pero de pie aquí ahora, Silas pensó que casi podía escuchar la voz de su hermano en el viento, diciéndole que algunos regalos valían la pena esperar 15 años para recibir. Creo que él querría que estuvieran felices, dijo Silas finalmente, a todos ellos. Mientras caminaban juntos de regreso a la casa del rancho, Zeke relinchó suavemente detrás de ellos, un sonido que de alguna manera lograba llevar tanto un adiós como un bienvenido a casa en sus suaves notas. El pasado finalmente estaba en paz, pero el futuro apenas comenzaba. 3 caballos con sacos en la cabeza habían traído más que solo recuerdos al rancho de Silas Ward. Habían traído la verdad, la justicia y la posibilidad de que incluso las heridas más profundas pudieran sanar con suficiente tiempo y amor. Marcus habría aprobado. Si disfrutaste esta historia, haz clic en el video en tu pantalla ahora para ver otro cuento inolvidable donde el destino y el coraje chocan de maneras que nunca esperaste. No olvides suscribirte y considera un superchat para ayudarnos a seguir trayendo más historias como estas. Tu apoyo lo significa todo para nosotros.